Bolitas de queso. Necesitas 3 huevos, 3 cucharadas de harina, 2 y media tazas de queso goulash o el de tu preferencia, aceite para freír. Pasos: 1. En un recipiente mezcla el queso rallado, los huevos y la harina. 2. Amasa con fuerza hasta crear una pasta consistente. Si notas que le falta aún textura, añádele un poco más de harina para darle consistencia. 3. Forma con tus manos unas bolitas de 2 a 3 centímetros de ancho. 4. Fríe en aceite abundante y a fuego medio alto. No debe estar extremadamente caliente el aceite. 5. Al dorarse, sácalas y escurre en papel para eliminar el exceso de grasa. Sirve con salsa de guayaba o tu favorita. La anterior receta hace parte de los textos instructivos. ¿Listo? Vamos a ver a continuación qué son los textos instructivos y cómo están clasificados. Texto instructivo. Los textos instructivos tienen como propósito dirigir las acciones del lector, muestran pasos a seguir, materiales y, como lo dice su propio nombre, instruyen en alguna actividad. Algunos tipos de los textos instructivos son las recetas de cocina, las reglas de juego, los procesos para experimentos que hacemos en el laboratorio y los manuales de uso. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos el parqués, ¿sí? ¿Qué se necesita para poder jugar parqués? Un parqués, fichas y dados y gente. Y acá están las normas, ¿listo? Muy fácil. Eso es un texto instructivo. Características del texto instructivo. Entonces, tienen un formato especial. Desarrolla procedimientos compuestos por pasos que se deben cumplir para conseguir un resultado. En algunos casos la secuencia de pasos es fija y en otros hay varias secuencias alternativas, como en los procesadores de texto. Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos, acompañamiento de imágenes o para reforzar o clarificar los pasos a seguir. Acá, por ejemplo, vemos cómo hacer un sombrerito, ¿sí?, en papel. Entonces vemos paso por paso, ¿sí?, con las imágenes respectivas. Partes del texto instructivo. El texto instructivo lleva un título, lleva los materiales y lleva el procedimiento. El título, por ejemplo, acá en la parte, sí, acá nosotros vemos al fondo que está la receta de gazpacho. La gazpacho es la sopa de tomate. Entonces lleva materiales, ¿sí? Son los elementos necesarios para realizar la tarea. Además de estos elementos se consignan las cantidades necesarias, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos 1 kilogramo de tomate, 5 gramos de aceite, un diente de ajo. Exactamente son los materiales. Y el procedimiento comprende la serie de pasos que se deben hacer. ¿Sí? Entonces acá se escaldan los tomates, escaldar es pelar, se trocean, o sea, cortarlo muy pequeño, después se licúan. Esos son los pasos y es una secuencia lógica que debe llevar. Yo no puedo primero cortarlos y después pelarlos. ¿Listo? Lenguaje en el texto instructivo. En los textos instructivos se suele emplear un lenguaje muy preciso, específico o técnico. Tenemos recursos lingüísticos y tenemos palabras y expresiones precisas. Hay unos que indican acciones como enchufar, doblar, presionar o ajustar. Hay otros recursos lingüísticos que indican objetos, formas o colores, como una ranura, una palanca, la luz roja, la tecla rectangular. Hay otros recursos lingüísticos que indican lugar, a la izquierda, en la parte superior, en el centro, a la derecha. Hay otros que indican orden, entonces primero, a continuación, después, ¿listo? Y hay otros que indican tiempo, 10 segundos, 20 minutos, 2 horas, ¿listo? Porque son necesarios para poder realizar el procedimiento. Ahora, esta, ¿sí?, que nosotros tenemos acá, es un claro ejemplo de ese tipo de texto. Nosotros tenemos acá cómo realizar un mensaje secreto. Si no lo hemos hecho, sería muy bueno que lo hiciéramos para mirar si funciona. ¿Listo?
¿Qué es lo que necesitamos? Primero, mensaje secreto, el título, listo, más los materiales. Un vasito de jugo de limón, un lapicero sin tinta, papel blanco, ¿sí? No sirve de otros colores ni rayado, tiene que ser papel blanco específicamente. Procedimiento, moja la punta del lapicero en el jugo de limón. Escribe un mensaje secreto sobre el papel. Cuando se seque el jugo de limón, no lo podrá ver nadie. Parecerá una hoja en blanco. 3. Para leer el mensaje, toma el papel y ponlo con mucho cuidado sobre el vapor de una tetera. Poco a poco las letras irán apareciendo y podrás leer el mensaje. ¿Listo? Señores y señoritas, muy buen día. Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos a realizar la guía de producción textual sobre texto instructivo. El objetivo es conocer y aplicar textos instructivos. Entonces, la pregunta generadora. ¿Por qué es importante seguir las instrucciones de una receta de comida, el manual de uso de un electrodoméstico o cómo armar un juguete? Acá tenemos entonces las imágenes de cómo armar la cabeza de un perrito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos hasta que tenemos la cabeza del perrito armada. Entonces, para el primer punto, escriba un instructivo para que sus compañeros confeccionen la cabeza del perro. Título: Introducción al origami. ¿Por qué introducción al origami? Porque el origami es el arte, ¿sí? Un arte japonés que consiste en utilizar papeles de diferentes tamaños y colores para armar figuras. Esta es una de las figuras más sencillas en origami. Entonces, material: una hoja de papel cuadrado, blanca, un marcador o lápiz negro y una regla para medir si necesitamos medir. Entonces vamos a ser muy concisos y precisos. Pasos: dobla una hoja cuadrada diagonalmente, ¿listo? Por la mitad. Dobla la hoja nuevamente por la mitad para formar un triángulo. Ese es el paso 1. Sí, para formar el triángulo en el paso 2. Paso 3. Forma las orejas doblando los extremos del triángulo. Forma las orejas doblando los extremos del triángulo. Paso 4. Forma el hocico del perro doblando la base. ¿Listo? Paso 5. Coloca el doblez hacia arriba para darle la nariz. Acá le estamos dando la naricita al perrito. Paso 5. Dibuja los ojos y la nariz y colócale nombre. ¿Listo? Dibujamos los ojitos y la nariz y le vamos a colocar nombre. ¿Cómo le vamos a colocar? Firulais, un nombre un poco original. ¿Listo? Siguiente parte. Señala con un color el tipo de texto de la actividad anterior. Ya sabemos que es un texto de tipo instructivo. Listo, entonces. Justifica tu respuesta. El texto instructivo nos da las pautas para crear, realizar o planificar una tarea específica en cualquier área del conocimiento o en la vida práctica. El anterior texto nos da las instrucciones o pasos para la elaboración de una cabeza de perro en origami, iniciando con el título, los materiales y el procedimiento. ¿Listo? Entonces, yo ingresé para ver un video, ¿sí?, sobre los tipos de texto. Entonces me hacen el favor, ustedes ingresan para poder resolver esta parte. Entonces tenemos que unir la palabra con su definición, con su respuesta. Entonces tenemos que una guía, nos vamos, guía, ¿sí? Son los pasos para arreglar un artefacto. Vamos con una receta, una receta. Explica cómo se elabora un determinado plato, los ingredientes de que se compone y la forma y orden en que se cocinan. Vamos después con un texto, el texto instructivo. Suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea correspondiente y, por supuesto, los pasos a seguir en el procedimiento. Vamos con un reglamento. Es el conjunto de normas de cómo organizar una actividad. Reglas de juego son los pasos a seguir en un juego.
Y el manual de uso sirve para explicarle al usuario cómo se emplea un aparato y qué hacer ante determinadas situaciones. ¿Listo? Ahora vamos a la parte de profundización. Cuando compramos un electrodoméstico, lleva un folleto de instrucciones de cómo usarlo, las reglas de juego, la realización de un delicioso plato que lo buscamos por internet, que nos muestran sus ingredientes y pasos a seguir para la preparación. Todos estos se llaman textos instructivos. Realiza la siguiente actividad. Entonces, el plato favorito de mi familia. Mi mamá, sí, y mis hermanos y hermanas aprendimos a cocinar desde pequeños una sopa que se llama mazamorra chiquita. Lleva harina de maíz, lleva menudo, lleva carne, lleva papas sabaneras, lleva agua, pues obviamente una sopa debe llevar agua, lleva habas, lleva frijoles, lleva cebolla larga, cilantro y tallos. Listo, esos son los ingredientes. Ahora vamos a la preparación. Entonces, coloca la harina en agua la noche anterior. Agrega 4 litros de agua en una olla al fuego. Después agrega la harina en agua a la olla. Después vamos a colocar el menudo y la carne picados. Colocamos luego las papas picadas, las habas y los frijoles. Luego agregamos la cebolla y el cilantro y también los tallos. Y luego vamos a dejar hervir y a dejar espesar con un poquito más de harina para que quede espesita y deliciosa, como una sopa, ¿no? Ahora, acerca de nuestra receta. Esta es una receta tradicional del altiplano cundiboyacense. Se puede acompañar con arroz y aguacate. Este es un plato muy apetecido y delicioso. En mi familia normalmente se acompañaba también con abundante ají, porque a mi familia le gustaba muchísimo, muchísimo el ají. ¿Listo? Seguimos. Lee el poema y transfórmalo en un texto instructivo. Recuerda escribir en letra clara y ponerle título. Ahí es letra clara, ¿no? Eso no importa que esté mal el documento. ¿Cómo se hace un camello? Con 2 sillas de 4 patas y 6 cojines de 4 colores. Puedes hacer el camello de tus amores. Se atan las patas de una silla con las patas de la otra. Encima de todo ello se pone una manta rota. Y ya está hecho el camello, que se llama rostro bello. Ah, y ponerlo en condiciones para evitar chichones. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar, visto ese poema de cómo elaborar un camello, ¿sí? A nuestro procedimiento. Entonces, elaboración de un camello. Materiales: 2 sillas, 6 cojines, una manta y una cuerda. Procedimiento: colocar las sillas cerca uniendo las patas. Después amarrarlas con un nudo en parejas bien atadas. Después vamos a colocar los cojines formando la joroba. Después vamos a colocar la manta cubriendo los cojines de la joroba. Y por último le vamos a colocar el nombre. Como sabemos que es rostro bello, si usted le quiere colocar un nombre diferente, pues le puede colocar un nombre diferente. ¿Listo? Y así llegamos al el final de cómo realizar un texto o cómo revisar que un texto sea instructivo. ¿Listo, señores y señoritas? Que tengan muy buen día.